Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. Tardecita de viernes para tener un diálogo que promete ser una delicia, para platicar con uno de los pioneros responsable directo de mucho del trabajo en la salud sexual y reproductiva de buena parte de Latinoamérica, desde México. Maestro, mi querido José Ángel Aguilar, ¿cómo estás, Pepe? ¿Cómo te va? Mi querido Alfredo, muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Muy contento de estar contigo en el programa. ¿Cómo has estado viviendo la cuarentena? Pues fíjate que pues encerrado, ya sabes, y yo soy una persona que soy muy libre y soy muy de espacios públicos, entonces realmente me ha costado trabajo, ¿no? Establecerme en los espacios privados y en ese sentido aprender a convivir en el espacio privado, pero además con la posibilidad de trabajar, que eso es una maravilla, ¿no? Tenemos el privilegio, los que podemos cuidarnos encerrados, de poder trabajar, y eso es lo que me ha pasado a mí. Entonces eso pues me llena de alegría, pero por otro lado, pues sí extraño toda la parte de la relación interpersonal, los intercambios, con la gente desde la gente más sencilla, ¿no? Que puede ser la gente en la calle o cuando tomo el metrobús o ver todo esto, hasta compañeros o personas, pues, mis pacientes. Y bueno, hay que tener la rendición, como se dice, a poder por lo menos establecer contacto por estas vías, que también es una nueva forma de interactuar. Poco a poco, Pepe, estamos retomando la dinámica social, no con todas las garantías, incluso la pandemia ha venido a desnudar las enormes injusticias sociales en las que venimos conviviendo. Pero bueno, hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual, mi querido Pepe. Así es, Es así importante hablar de este tema y por qué es tan importante tener un día especial para la salud sexual. Yo creo que es muy importante y me parece un atino de la Asociación Mundial de Salud Sexual precisamente, que desde hace 10 años viene promoviendo el tema de la salud sexual, con la idea de hacer incidencia política y que los gobiernos logren tener mucho mayor visión en el tema y que también se plantee mayor opción a lo que lleva todo este esquema de la salud sexual, que es muy amplio, ¿verdad? Y que esto permite que tanto gobiernos como público en general tomen mucho mayor conciencia, autocuidado y también posibilidad de ejercitar su sexualidad de una manera libre, responsable y en el marco de los derechos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Enmarcar la salud sexual y reproductiva en el marco de los derechos humanos, y eso es parte de lo que la Asociación Mundial está promoviendo y está teniendo para mí éxito, porque cada vez vemos que cada año, sobre todo, se involucran las autoridades, que eso es lo importante, y también los medios de comunicación y también el público en general va tomando conciencia de qué es esto de la salud sexual. Oye, 10 años históricamente acaba de pasar, fue ayer, pero a ti te tocó poner piedra sobre piedra, te tocó ser pionero cuando todavía no existía un día para reflexionar e impulsar las primeras campañas en salud sexual y reproductiva. Generaste de la mano
de muchas otras compañeras, Gabriela Rodríguez, Susan Pic, Beatriz Mayen, una serie de materiales y de plataformas interesantísimas. ¿Cuál era el escenario en ese momento que empezaron a reflexionar e impulsar esta agenda? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo miras este trabajo desde este lugar y con todas las bases que vinieron poniendo gente como tú y algunas de las compañeras que hemos nombrado? Fíjate que fue a finales de los 80, ¿no? Que tuvimos la oportunidad, Mexfam tenía poco tiempo de haber hecho un cambio, ¿no? De cambiar su nombre, inclusive de planificación familiar y dedicarse exclusivamente a estos servicios. Y entonces Gabriela Rodríguez, que ahora es la directora del Consejo Nacional de Población, se hace cargo del área de enseñanza y difusión. Y nos encontramos, no nos conocíamos, nos encontramos en un evento internacional sobre jóvenes. Entonces, allí yo ya estaba trabajando en una organización, que no sé si tú lo ubiques, CORA, Centro de Orientación para Adolescentes. Ahí yo empecé siendo médico de adolescentes. Y entonces yo me fui involucrando en el tema. Y entonces cuando yo me encuentro con Gabriela en este congreso, que era como una reunión internacional latinoamericana de juventudes, nos conectamos muy bien, ¿no? Entonces platicamos y mejor que nos quedamos platicando hasta la madrugada de los jóvenes, el tema de la educación sexual, nos emocionamos y ya no pasó de ahí, teléfono, ok, nos vemos. Y sí, en poco tiempo Gabriela me habló y me dijo, oye, ¿quieres venir a colaborar conmigo? Mexfam quiere ampliar, quieren hacer un programa a jóvenes, no lo tenemos aún y queremos que tú seas la base, pues, del trabajo que queremos hacer por tu experiencia que tú ya tienes. Digo, no tenía mucha, pero tenía un poco más que la gente de Mexfam. Y es ahí donde empezamos a trabajar en el movimiento Gente Joven, ¿no? Tú lo conoces muy bien, y que entonces, afortunadamente, tanto Gabriela como el director en ese momento tenían posibilidades económicas, financiamientos para empezar un programa como se debía, pues, ¿no? Y empezar, y el cambio, fíjate que es muy interesante porque el cambio era, yo venía de Cora que tenía centros de orientación y que era un ejemplo, es como una réplica de un programa que había en Nueva York, Didor, La Puerta, que estaba, y que de ahí se tomó como el ejemplo. Y había otros programas ya en Guatemala y todo esto que estaban empezando igual, con la idea de un centro donde fueran los adolescentes. Y acá, y se hizo un cambio muy importante porque dijo, no, que los adolescentes no vayan a los centros, porque no van, o van poquitos, o no tiene caso, nunca vamos a impactar. Y creo que esa mentalidad fue muy importante. Nosotros, en este caso, el programa Gente Joven va a ir a los adolescentes. Entonces, y ahí empezó entonces la idea de las estrategias, de los planes de acción, de los manuales, el programa Gente Joven, después el trabajo de Planeando tu Vida. De ahí seguimos haciendo, y bueno, la parte de los videos, que en ese momento los videos de ficción, de caricaturas, que los japoneses apoyaron para enseñar a los niños de quinto y sexto, que fue un impacto también muy fuerte, para enseñarles a los niños cómo era el acto sexual, que siempre preguntaban en forma de caricaturas. Entonces, yo creo que ahí empieza una gran producción en el tema de educación integral y sexualidad, básicamente para los jóvenes. Y creo que eso nos lleva precisamente a dar muchos servicios, a dar muchas pláticas, a dar muchas conferencias, a que se haga un movimiento nacional de la gente joven, ¿no? Y teniendo gentes, personas cada vez más jóvenes que se hicieran cargo de estos programas. Y creo que eso es un impacto internacional. Realmente el programa Gente Joven fue muestra para diferentes países, no tan solo de Latinoamérica, sino de misma Europa, de África, en donde se llevó todo el planteamiento del diseño del programa Gente Joven. No llegábamos a impactar, o sea, llegamos a impactar en ese punto, pero había un cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué no llegamos todavía a los gobiernos? ¿Por qué no se logra que la Secretaría de Educación Pública integre? Porque nosotros podemos hacer, tú lo sabes, no puedes ir a una escuela y dar las clases, la gente se anima, los profesores les gusta, pero si la directora no quiere, no se hace, si los papás no se hace. Entonces veíamos que aunque teníamos mucho impacto, pero no el impacto que queríamos. Y es ahí donde da un vuelco, pues, y donde de alguna manera algunos, no solo de Gente Mexfam, sino de otras organizaciones, de muchas organizaciones de la Ciudad de México y del centro del país, plantearon
podríamos hacer algo que lleve una situación más política, ya no tan solo de servicios, sino convertir los servicios en algo que tenga injerencia sobre impacto sobre los gobiernos. Y es ahí que formamos Demisex, Democracia y Sexualidad, donde Mexam era parte de allí, pero estaba, digamos, todas las organizaciones, ya con una idea de que se pudiera entrar a la Secretaría de Educación Pública. Y creo que ahí empieza ya la incidencia a un nivel más político y de mayor, ahora sí, de un impacto verdadero hacia el país, en los libros de texto, en los programas, y en los 90 se logra. Estaba Miguel Limón Rojas como secretario de Educación Pública, un hombre muy consciente, su esposa Mari Carmen también, que era asesora, y regresan de Beijing y había ya el tema de la salud sexual y reproductiva, y ellos lo toman en el gobierno del presidente Zedillo, retoman que sí México cambia su nombre de planificación familiar a salud sexual y reproductiva, y ese cambio da una opción a integrar la educación sexual como parte importante y a negociar con la Secretaría de Educación Pública que entre en los libros de texto. Afortunadamente entró en formación ética y cívica, por lo tanto entró en el área de los derechos. Hoy has hecho todo un recorrido de las últimas 2 o casi 3 décadas de este trabajo en 5 minutos. Pero es que si uno mira en estos momentos los materiales que se diseñaron en ese entonces, va a encontrar grandes bases metodológicas, una movilización que ha sido referente para el mundo en cuanto al movimiento de jóvenes y también de señoras, de promotoras comunitarias, en donde descansaba la fuerza de este trabajo en la activación y el trabajo de base. Pero después se empezaron a encaminar hacia lo que es la red Democracia y Sexualidad y la incidencia que esto podía tener en políticas públicas. Pareciera que siempre el reloj de la movilización ciudadana va por un lado y el de la incidencia en políticas públicas por otro. ¿Qué garantías tenemos hoy para que jóvenes puedan acceder verdaderamente a sus derechos, al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, a diferencia de hace 2 o 3 décadas? Bueno, mira, te diría la primera y más importante, creo yo, pues que el año pasado el artículo 3º constitucional incluye la educación integral de la sexualidad. Yo creo que ese es, o sea, después, como tú dices, de 2, 3 décadas, llegar allí a la Constitución es algo determinante, ¿no? Y eso ha sido realmente un paso importante. Como tú dices, esto es abuelo de pájaro, pero todo lo que se hizo, digo, en mi persona y en una gran cantidad de personas que han contribuido, ¿no? Entre el paso de ese, pues, logramos que entraran en los libros de texto, el tema, que se hablara de anticoncepción de emergencia, que no se hablaba, que se hablara fácilmente de condón. Pasamos por la declaración ministerial en 2008, que fue un logro también que le dio un gran empujón a la educación integral en sexualidad, al firmar 28 secretarios ministros de educación y 26 de salud firmaron una declaración en donde se apoya a los jóvenes, donde se habla de condón por primera vez, donde se habla de toma de decisiones y no de abstinencia, donde se habla de la libre elección, donde se habla de diversidad sexual. Esa declaración fue oro molido, además por la representatividad que tuvo a nivel latinoamericano y que después, como siempre, las organizaciones civiles tuvimos que evaluar esto. O sea, realmente esa declaración está viva o vivió, ¿verdad? Porque las organizaciones civiles, como siempre, estuvimos atrás de cada gobierno, y eso con la ayuda de la IPPF, para poder ir con cada gobierno y decir, a ver, ¿qué pasó con lo firmado? ¿No? Ustedes firmaron esto, ¿qué pasó? Como tú sabes, llegaron todos después de la ceremonia linda, comidas excelentes, todo el mundo feliz, ¿no? Y llegaron a sus países y pocos fueron los que aterrizaron, ¿no? De decir, bueno, nos comprometimos en México y hay que hacer los programas de educación sexual, hay que hacer los libros, hay que hacer todo. Entonces, lo que pudimos hacer fue una red internacional para que en cada país hubiera alguien que les dijera, a ver, comprométanse a lo firmado en México. Ustedes tienen el compromiso como gobiernos de seguirlo. Entonces fue muy interesante también esa propuesta, 2008 al 2015. Entonces estuvo muy, muy interesante todo este planteamiento
para saber qué había pasado. Y tuvimos un avance en general de un 69%, pero ya cuando vemos en lo que estaba ahí ahora, en total de toda Latinoamérica se avanzó como un 28% aproximadamente, en programas, en libros y todo. Pero como tú ya sabes, cambiaban los gobiernos, cambiaba la política, venían los grupos ultraconservadores, atacaban y quitaban los libros otra vez quitaban los programas. Y así hemos ido, ¿no? Eso ha sido en México desde 1937, que estamos en esto, y en otros países de Latinoamérica muy parecidos. A excepción, básicamente, de Cuba, que tiene un programa bastante fortalecido desde hace mucho tiempo, y de Uruguay. Uruguay también conserva un programa, ocupó de hecho el primer lugar de seguimiento a la declaración, tiene un programa bastante completo, es un país pequeño, pero sí hay una educación integral de sexualidad oficializada, y hay un área, el Ministerio de Educación tiene un énfasis en tratar el tema de educación integral de la sexualidad. Oye, Pepe, el VIH vino a dividir la historia de la sexualidad en dos. Unos eran los programas antes y después, es decir, de alguna manera consolidó agenda que tenía que ver, por ejemplo, con otra forma de vivir la sexualidad. ¿Cuál es tu apreciación? ¿De qué manera y hacia dónde giraron las corrientes y las intervenciones metodológicas con adolescentes y jóvenes en esta materia? Sí, yo creo que sí, fíjate que desgraciadamente, ¿no? Como siempre viene una crisis y toda crisis es oportunidad. Entonces, esta crisis de salud en ese momento de VIH y todo abrió la oportunidad, ¿no? Que las organizaciones civiles empezáramos por la prevención. Entonces, aquellas organizaciones que nos dedicábamos a la prevención después en el momento, pues, del VIH y SIDA, no quedó más remedio, entre comillas, que decir, pues, que haya prevención y se necesita educación. Y eso nos dio un empujón a todas las organizaciones que trabajamos el tema. Y obviamente, pues dio la oportunidad de que se abrieran múltiples organizaciones civiles, precisamente con el tema de VIH y que el gobierno también le pusiera atención y todo. Entonces, sí es un parteaguas realmente en el tema de educación sexual. Ha habido otros digamos, parteaguas, pero creo que del mundo para acá, moderno, creo que realmente el VIH es muy importante en la historia de la educación integral de la sexualidad. Por eso es que cuando se hace esto de la declaración ministerial, se hace en el marco de la reunión internacional de VIH y SIDA, con la idea de que no se olvide que para la disminución de esta epidemia, lo más importante es la educación. Y ahí logramos el enroque, porque sí creo que, por un lado, ayudó mucho al final de los 80, todo esto de VIH y SIDA para apoyar la educación integral, pero por otro lado, después, no se divorciaron, pero se separaron, ¿no? Claro, y por intereses importantes también de los grupos de VIH que necesitaban fortalecer su tema, y entonces precisamente con la declaración ministerial lo volvemos a unir, ¿no? Educación integral para prevenir el VIH. Entonces ahí se vuelve a unir, pero sí unió en un principio, después cada quien tomó su rumbo, digamos, y después otra vez nos unimos en esta declaración que se hizo precisamente en la Conferencia Mundial de VIH. Dos niveles importantísimos, el de la prevención y la atención, al que se le suma todo el trabajo de incidencia. Con toda esta producción a la que ya hiciste referencia en materiales, en propuestas, materiales audiovisuales, bibliográficos, programas de intervención, Pepe, ¿qué nos pasó que en los últimos años empezaron a dispararse nuestras tasas de embarazos adolescentes? ¿De qué manera? ¿A qué nos confrontamos que tenemos estos resultados? Mira, yo creo que sí, obviamente hay como un planteamiento más amplio. Yo sí creo que que los gobiernos, ¿no? Fueran gobiernos considerados o conservadores o de ultraderecha, nos hizo un pare, pues, al trabajo que sí se venía llevando a cabo, como tú dices, con toda esta producción y apertura, sobre todo, te digo, en el gobierno todavía de Cedillo, al final es a la mitad del gobierno de Cedillo, ¿no? Después, el gobierno de Fox precisamente trae, por un lado, como una aparente apertura, que ahí las organizaciones civiles nos fuimos colando, pero por otro lado también oficialmente una situación muy cerrada, ¿no? De hecho, su esposa, Marta Sagún,
En ese momento ella hace su propio libro de educación sexual donde promueve la abstinencia, etcétera. Y hubo algo que no sé si lo ubicas, pero hubo el Congreso en 2012, el Congreso, no, 2011, el Congreso Internacional Mundial de las Familias, en donde Marta Sagún toma como el protagonismo, se hace un programa los domingos, después de Chabelo, algo así, sobre algo del tema de las familias, pero promoviendo la familia natural. Siendo que si te recuerdas, pues ellos no eran una familia natural, entre comillas, ¿no? Y entonces se hace ese congreso y nosotros como organizaciones civiles de MISEX hacemos una contrapropuesta para que el público no se dejara llevar por esto de la familia natural. Nosotros hacemos una contrapropuesta mediática con toda una estrategia de incidencia política. Las familias diversas somos, ¿no? Y entonces nos fue muy bien, afortunadamente tenemos la evaluación, es un ejemplo de una estrategia que está evaluada y se da muy claro cómo fuimos influyendo en la prensa. Tuvimos que capacitarnos para hacer, porque incidencia no nada más decir hacer escándalo o decir estoy en contra o salir en una marcha. Eso es una parte de la incidencia, pero también hay otras formas de hacer incidencia y que sí haya un impacto. Entonces impactamos en la prensa y tuvimos muy buen resultado. El mero día del Congreso estuvimos muy cerca de equilibrar el discurso de la familia natural. Posteriormente, Fox y Martita ponen el Día de la Familia, muy cerca del 8 de marzo, ¿no? Entonces, era para equilibrar. Entonces, sí tuvimos también, tanto en el gobierno de Fox como en el de Calderón, muchos problemas para que se continuaran los contenidos de libros de texto. Realmente los detuvimos, pero con el alma, ¿no? Y con el apoyo de algunas personas dentro del gobierno que no eran exclusivamente ultraconservadoras. Y eso logramos, ¿no? No irse para abajo del todo, pero no logramos avanzar. Y para mí esa parte tuvo que ver mucho con esto, ¿no? De los embarazos, las infecciones y todo esto, esta propuesta ultraconservadora que no ha dado, o sea, que ha seguido, y como tú lo sabes, ahora está con el PIN parental, y antes estuvo con la ideología de género, y así ha estado desde 1934, que están luchando contra la educación integral de sexualidad. Pero en fin, hemos mantenido eso, pero sí creo que eso se debe a que ese gobierno también no le dio peso al Consejo Nacional de Población, entonces también la disminución en los anticonceptivos, todo eso creo yo, pero así ha sido a nivel gubernamental y la presión que han hecho tanto la jerarquía eclesiástica como los grupos de poder ultraconservadores. Y creo yo que por eso hemos tenido como un bache que ahora esperamos, ¿no? Se logre, porque yo estaba escuchando a la encargada de género y de equidad y género que sí hay un desabasto de anticonceptivos, que se necesita abastecer y que se plantea tener 150,000 embarazos más por debido al COVID, ¿no? O sea, eso es su planteamiento, que quieren evitarlos, pero sí están ideando que podrían ser 150,000 embarazos más de los que se estaban planeando, porque va hacia abajo ya, o sea, subió y ahora va bajando la parte de los embarazos, pero temen que ahora con 150,000 más, pues obviamente se va a rebasar la cifra planeada sin COVID. Y tiene lógica, ¿no? Que el confinamiento nos vaya a proyectar estos números. Esta administración de Vicente Fox y de Marta Sagún, en donde instaura el Día de la Familia en singular, el primer domingo de marzo, como tú dices, muy cerquita del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, fue muy propositiva en estos términos. Ese Congreso de la Familia, recuerdo que se distingue porque en la inauguración en Jalisco acude el primer mandatario, el jefe del Ejecutivo, a hacer la inauguración, lo cual era un mensaje contundente. Y parece que nos regresamos en la historia y que ya vivimos, que ya vimos y que ya sabemos esta película ahora frente al PIN parental. Te pregunto dos cositas. ¿Cuál es tu impresión frente a este amague de imposición? ¿Qué tipo de derechos lacera? Y por otro lado, si es posible dialogar con los fundamentalismos, con los fundamentalismos, y por qué, cómo podríamos encontrar caminos de construcción. Fíjate que lo que creo que hay que plantear es que tenemos
una ultraderecha mundial, ¿no? Y que esto está afectando realmente al mundo, a los gobiernos, ¿no? En la parte económica, en la parte social y en la parte específicamente de nuestros temas. En este caso, creo yo que no han dejado, ¿no? O sea, de momento bajan la guardia, pero siempre están como planeando qué hacer, ¿no? Y sobre todo tener influencia, desgraciadamente, con altos gobernantes, porque esta es la negociación que hay con la jerarquía, ¿no? Y los grupos empresarios ultraconservadores, que además tienen posibilidades económicas y además amistades que pueden permitirle abrir la puerta del presidente, de las secretarias, de los secretarios, y tienen permiso de picaporte. Y eso nos dimos cuenta muy bien. Hacen cosas que parece que van adelante, pero realmente solo es en bluff y luego no los ejecutan, que eso nos pasó con la declaración. Aquí mismo, México era tenía el secretariado para todo el tiempo, votaron todos y no caminó, no caminó como debería de caminar. Entonces creo yo que eso tiene que ver, ¿no? En esta influencia dentro de los gobiernos. Y lo sabemos, no se respeta el Estado laico, y la laicidad es muy importante en esto, porque, mira, la jerarquía puede hacer lo que quiera, los empresarios pueden hacer sus cursos, pero lo que no se puede hacer es que los gobernantes acepten las propuestas personales o de mentalidad de ellos para hacerlas para todo el mundo. Ese es el gran problema. A veces, o algunas organizaciones en un principio decimos la jerarquía y los sacerdotes, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Realmente pueden hacer su congreso de la familia, como tú lo dices muy claro. La situación del Congreso de la Familia no era tanto que viniera el Papa o que vinieran los arzobispos. La situación es que inauguraba Fox, o Martita, ya no me acuerdo quién inauguró aquí en México, pero en Jalisco el gobernador. O sea, ese es el gran problema, la unión de la Iglesia y el Estado, ¿no? Que entonces hacen una ideología realmente para influir sobre el pueblo, ¿no? Y rompen con el Estado laico, en donde finalmente es el pueblo quien decide, no el gobernante unido con los grupos de ultrapoder y ultraconservadores. Y esa es la lucha que aún ahora con un gobierno llamado de izquierda, que no es tanto, ya lo sabemos, pero con gente dentro del mismo gobierno abiertas y con posibilidades de trabajar, se están topando con pared. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil esta influencia de estos grupos en este gobierno considerado con mayor apertura, y aún así hay que luchar, ¿no? Con esto, en este caso, con esta última estrategia del biparental, pero acuérdate que antes era todo el Provida, con el aborto, ellos siguen también, y bueno, se ha ganado, ¿no? En Argentina no pasó el aborto, ¿no? Aquí que podía tener más opciones de pasar en Veracruz, no pasó en Veracruz. Entonces, sí hay una fuerza, yo digo que es económica y de poder, ¿no? Y te digo que va ligada en otras áreas alguien nos decía, fíjate, alguien que estaba en la época de la declaración, porque estuvimos muy pegados al gobierno por la declaración y los preparativos y todo, y alguien nos decía que en ese momento, que era la secretaria era Josefina Vázquez Mota, o sea, es que en una comida familiar o no sé qué, llegó el arzobispo y habló con Josefina y dijo, oye, Josefina, no me falles, ¿no? ¿Cómo que firmaron la declaración? ¿Sí? Y entonces en ese momento esas eran las negociaciones, más allá de lo que pasó y de la declaración y todo, este tipo de cosas, de amiguismos, que tú los conoces y lo sabemos todo México, influyen para que en corto tú hagas negocios o planteamientos ideológicos con estas personas, ¿no? O alguien que también nos comentó, digo, en esos mundos, que decían, bueno, si nosotros te damos tantos, era servir, jefe, si nosotros damos tantos empleos a México, si damos tanto, ¿cómo es que ponen el aborto? O sea, entonces las negociaciones son muy amplias y muy profundas y se intercambian cosas que ni nos damos cuenta, pero que se está dando la moral, ¿no? Estás dando la autoridad moral a un grupo de personas que se aprovechan de esa autoridad moral para restringir las almas y los cuerpos. Así de fácil, ¿no? Oye, en la sobremesa se terminan haciendo las plataformas políticas, tristemente, pero es una realidad que se ha retratado
desde el México de ayer hasta nuestros tiempos. Y últimamente hemos escuchado frases como con mis hijos, no te metas, pero hace 30 años, las reacciones frente a Planeando tu Vida, frente al programa Gente Joven, eran no les hablen de sexualidad porque entonces esto lo que va a promover es un despertar y una actividad sexual inusitada, lo cual después se estudió, se documentó y se revertió por dicha. Pero en tu experiencia, ¿por dónde continuar, por dónde apostarle a la transformación de estos imaginarios culturales, en donde el miedo y la culpa en nuestra construcción han tenido muchísimo éxito? Pues vivirse con culpa desde nuestra tradición judio-cristiana es sumamente exitoso para controlar. Y eres un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a transformar los imaginarios culturales. Incluso yo diría que de manera visionaria pusieron temas como la diversidad o como el género desde la agenda de la salud sexual. ¿Por dónde seguir, Pepe? ¿Dónde miras las proyecciones en los Pues próximos mira, años? siempre existe la esperanza, ¿no? La esperanza. Y además sí hemos tenido avances. O sea, yo sí creo que no podemos ser pesimistas. Yo creo que de hace 20 años o 30 ha habido avances y avances sostenidos, ¿no? Te digo, esto que haya el tema de educación sexual corto, largo, como sea, pero que exista, es una gran oportunidad, porque el libro, por ejemplo, de texto, que fuera nuestra meta en ese momento, en los 90, llega a todos los niños del país y niñas del país, ¿no? Así sean los pueblos los que sean. Y entonces el que haya en una mesita un libro de sexto que tiene el tema de la salud sexual es un gran logro, porque imagínate cómo llegamos a esos niveles. Entonces, ese logro, por ejemplo, me parece realmente muy importante. Como una opción, ¿no? de lucha en ese sentido. En eso, por eso te decía, hay ganancias, ¿no? Sabes, la ley de los matrimonios igualitarios, la ley de transexualidad, la ley antidiscriminación. O sea, sí creo que ha habido avances sustanciales. Quisiéramos más, el aborto aquí en Ciudad de México. Ahora, ¿hacia dónde? Sí creo que, según mi punto de vista, es que este es el sexenio de la oportunidad en un sentido porque hay personas que trabajaron en las organizaciones civiles que están dentro y además viene todo una oportunidad de una posibilidad de cambio de la forma de manejar estos temas. Sabemos que no es fácil y sabemos que no, si el presidente o no, que también lo hemos visto con una idea más conservadora de las cosas y con algunas negociaciones que nos sorprenden, pero hay también equilibrios. Entonces, yo sí creo que la posibilidad es la incidencia política, ¿no? En un sentido, entre los grupos, digamos, de gobierno, porque el gobierno es el único que puede capacitar a todos los profesores, hacer buenos programas, en todos nuestros temas, ¿no? Dar mejores servicios, proveer anticonceptivos, quitar la estigmatización a grupos como lésbico, gay, trans, intersexuales, queer, ¿no? O sea, creo que desde allí es donde podemos hacer leyes, programas, etc. Ese para mí es como un punto. Y el otro punto, como tú lo decías muy claramente, es el público en general. Creo que no hemos logrado las organizaciones desde hace tiempo, aunque hemos hecho intentos de trabajar con los padres y madres de familia en ese sentido. Y desgraciadamente este tema es muy complicado, porque dijimos, bueno, hace 20 años queríamos trabajar con los padres, pero esos padres de hace 20 años ya son padres ahora. Antes eran adolescentes y ahora ya son padres. ¿De qué manera ha impactado eso que les dimos, ¿no? Para que sé que también ha impactado, sabemos que hay nuevas formas, etcétera, pero no podemos tener una claridad porque cuando pasan estas cosas de la derecha, del PIN parental y de no te metes con mis hijos, nuevas generaciones vuelven a retomar el miedo y la angustia, aunque fueron de esas generaciones que ya tuvieron tal vez un libro de texto. Entonces no es tan fácil. Había un investigador que nos decía que hizo toda la evaluación de los programas de abstinencia y de los programas que sí, que no llevan abstinencia. Y decían, primero, los programas de abstinencia no sirven. No funcionan porque la gente se embaraza y se infecta.
Y segunda, los programas que sí tienen temas de educación sexual, anticoncepción, prevención de infecciones, funcionan con 20 características, eran muy parecidos a los que hicimos con Planeando tu Vida, funcionan, pero tienen que tener 20 características, ser 20 sesiones, regresar en la actualización, tener una comunidad, tener un centro de salud cerca, que los profesores se unan con los médicos, o sea, solo así vamos a poder tener un cambio. En ese momento él decía, estamos influyendo con esas características en una tercera parte para los cambios. Faltan 2 terceras partes. Y él decía, vamos a ir sobre la segunda tercera parte porque siempre va a faltar una tercera parte que aunque tenga lo mejor, va a tener embarazos y va a tener infección. Pero vamos por la segunda. Pero así decía, con estas reglamentaciones de estos programas, que se ha visto que funcionan, solo es una tercera parte. Entonces también es eso, ¿no? O sea, cómo impactar en esta colectividad de mejor manera. Digo, que lo hemos hecho, no se puede evaluar lo suficiente, pero sí seguimos teniendo bastantes huecos y te digo, entramos por los jóvenes, pero ya son papás, pero ahora como papás vuelven a tener ideas transgeneracionales de lo que es la sexualidad, ¿no? Entonces, falta, y te digo, yo vería como esos 2 grandes pilares. Gobierno, por un lado, y público en general, básicamente padres y madres, que son los que pueden apoyar la educación de los chavos, ¿no? Y la derecha o la ultraderecha pega mucho en ese público. Y nosotros creo que no hemos logrado como tener unos discursos más accesibles, y ellos tienen discursos, la verdad, hay que darle, ¿no? La verdad, tienen buenas frases que pegan al miedo de las personas, ¿no? Que pegan a la emoción de las personas. Y creo que nosotros no hemos logrado entrar de esa manera, ¿no? Porque, y se ha hecho mercadotecnia y todo, y se ha tratado, pero creo que sí, ellos ahí sí me parece que sí llevan delantera, ¿no? En cómo pegan en el público, porque pegan al miedo. La derecha está organizada, Pepe, sin lugar a duda. Leía hay un precepto que decía, la derecha la convocan los ideales y la izquierda se termina derrumbando frente a las vanidades. No sé si te ha pasado, pero es que yo me he entusiasmado y me he desencantado casi que todas las mañanas en esto que tendría que ser el sexenio de la oportunidad, como lo has definido, porque además, claro, tenemos compañeros y compañeras que siempre venían haciendo un trabajo desde la sociedad civil organizada, hoy en puestos clave, pero es un proceso y no sé si va a alcanzar durante esta administración para alcanzar a mirarlo. Sin embargo, bueno, los costos son altísimos para lograr garantizar salud sexual y reproductiva integral, laica, desde donde la defines, científica para todos y para todas, ¿no? ¿Hacia dónde dirigir los próximos esfuerzos en esto que tendría que ser el sexenio de la administración? Y déjame plantearte una cosita. Entramos a la pandemia con el antecedente de un 8 y 9 de marzo inusitado en cuanto a la movilización de mujeres, la agenda que se ha convertido en una marea verde desde la Patagonia hasta México ha sido encabezado como nunca por las mujeres, quienes han interpelado todas las estructuras y todos los modelos culturales de referencia. Es esta lucha, porque además a ti te tocó impulsar la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Este momento de movilización, esta coyuntura, pudiera volvernos a esperanzar, es decir, ¿será ley, por lo menos en todo el territorio nacional? ¿O cuáles son tus apreciaciones? Mira, es una desgracia, como tú dices, ¿no? Que después de esa fuerza del 8 de marzo, que realmente, que fue en toda Latinoamérica, pero en México fue determinante, ¿no? Que inclusive ahí yo sí vi que se rompió con ideologías, con esto y se unió realmente sobre la propuesta de género y de las mujeres, etcétera. Es una desgracia que haya pasado la pandemia, ¿no? Que sí creo que desinfló ese y otros movimientos, y no se logró entonces lo que seguía, ¿no? Que estaba en la agenda para poder apoyar
toda la despenalización del aborto en varias partes del país, ¿no? Con el apoyo, básicamente, y lo ha dicho claramente la secretaria de Gobernación, y pues obviamente de mujeres, etc. Creo que eso fue una desgracia que llevó al país y a sus autoridades a ver otros temas, ¿no? Y a no poder seguir en la línea en donde se estaba señalando que se podría haber avance en salud sexual y reproductiva. Sin embargo, bueno, sabemos que hay autoridades que van a favor y que todo, y que durante la misma pandemia se está trabajando mucho en mujeres para evitar la violencia dentro de las casas, etcétera. Se ha hablado mucho y todo. Pero creo que sí quitó mucha fuerza de la que venía. Aquí, como la situación política esta de los legisladores y todo está, lo acabas de ver tú, ¿no? Tres se pasan al PRI para votar para acá y otro se pasa acá. Entonces, es muy difícil, y siento que en este momento los temas de salud sexual y reproductiva, en lugar de pensar que te pueden dar votos y opciones, tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de que esos temas, realmente el aborto, por ejemplo, o la despenalización de la cannabis y todo, pues los dejan en stand-by, y yo creo que ahora va a ser que pasen las elecciones del 21, ¿no? Para no mover y para que no haya estos ataques, ¿no? Que han sido atroces. Entonces también, desgraciadamente, el pensar que un gobierno de este tipo íbamos a lograr todo lo que habíamos luchado por 20, 30 años o más, pues no, nos estamos dando cuenta que no, que hay una inercia, y que con esa inercia es muy difícil luchar, ¿sí? Porque no solo depende de una o dos o tres o 10 personas, sino depende de una inercia de Estado que viene dándose, y que obviamente en este momento los problemas económicos y la crisis y lo político tiene mucho mayor importancia que pensar que si las mujeres tienen protección, desgraciadamente. Aunque vuelvo a decir, sí hay gente dentro del gobierno que está cuidando mucho el tema. Y creo que Andrés Manuel lo respeta, pero creo que no lo apoya como se quisiera. Esa es mi idea de la lectura, pues, en este sentido, ¿no? Ahora, yo sí creo que las organizaciones civiles tenemos que seguir luchando con cualquier tipo de gobierno, de tal manera que logramos incluir estos temas como en agenda. Y también, ahí está, bueno, sacó el UFPA, no sé, creo que sí lo viste, el UFPA sacó un reporte del costo de los embarazos adolescentes. Pareció muy interesante porque realmente se lo hicieron muy serio, y se ve todo lo que le cuesta al Estado, por ejemplo, que las chicas se embaracen antes de los 19 años, ¿no? Pero eso no ha logrado, espero, logre como entrar, ¿no? Ahora se está dando más fuerza al Consejo Nacional de Población, que había estado muy apagado, y entonces, bueno, también pensemos que eso ayude para ver todo esto, porque hay que recordar que en el de 78, precisamente por el Consejo Nacional de Población, es donde entra la educación sexual y donde entra toda la parte del esquema de los anticonceptivos y todo, con la formación del Consejo Nacional de Población. Y entonces, bueno, si ahora se le da un poco más de fuerza, y tenemos a Gabriela Rodríguez, que está al frente, entonces, bueno, eso es lo que yo veo como oportunidad, ¿no? Ahora, no hace magia, pero creo que por lo menos sí podemos caminar un paso más, ¿no? de lo que llevamos. Oye, Pepe, la mayoría de la gente te ubica por tu gran aporte en las áreas de la salud sexual y reproductiva, evidentemente. Pero bueno, hace poquito hicimos una convocatoria para juntar y saludar a mucha de la gente que convocó a uno de los primeros encuentros de masculinidades en el Castillo, ahí en Querétaro, y fue un artífice, yo diría que casi que natural. Desde este lugar en donde has impulsado la reflexión del género y el cuestionamiento de las identidades, por supuesto, entre ellas la masculina, ¿cuál es la responsabilidad de los hombres? Porque pareciera que nos desmarcamos del tema de la salud sexual y reproductiva como si no tuviera que ver con nosotros. ¿Cómo lo miras y cómo finalmente involucrarnos como masculinos? Sí, fíjate que es muy interesante esto, porque a través de MEXFAM, y tú lo decías hace rato, y yo sí lo quiero señalar, fuimos la primera organización
que tomamos y que incluimos el género en el tema de salud sexual reproductiva. Con una visión muy importante, que nos vinieron a dar un taller, porque el tema de género estaba en la economía y no se sabía ni qué era, pero fuimos la primera organización en México, no sé, y yo creo que en Latinoamérica, no sé si Colombia también, pero que tomamos ese curso, los que estábamos allí en ese momento, y que no sabías ni con qué se comía, ni qué quería decir eso, pero logramos entonces incluirlos, como tú dices, en los programas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y fuimos de los primeros, digamos, como organización, que fue muy importante. Ahí ayudó mucho Mari Carmen Elú de Leñero, que era una mujer feminista, ya murió, pero que era asesora de Mexfam, y ella fue la que nos trajo el tema de género y nos lo explicó con bolitas y palitos, ¿no? Entonces, bueno, eso te quiero decir, y entonces también eso nos dio la oportunidad de entrar como Mexfam en su época al tema de masculinidades y poderlo incluir en nuestros manuales y en nuestros talleres. Hicimos un manual que se llama Esto es cosa de hombres o de mujeres para trabajar con hombres y con mujeres con esta idea de buscar la igualdad. Entonces, como tú lo sabes y tú eres experto, la idea de incluir las masculinidades, pero no soltar el género, ¿no? Para luchar por la igualdad, ha sido siempre un esquema de la oportunidad de trabajarlo. Sí nos hemos quitado la responsabilidad, y muchas de las discusiones, porque cuando llegó todo esto de género y de los cambios de salud sexual y reproductiva, hubo un seminario en el Colegio de México que fue muy importante, y estaba la gente del Colegio de México de Salud Sexual y Reproductiva, estaba Charly, que en paz descanse, estaba Ana Muchastegui, y mucha gente de muy alto nivel, en donde se juntó academia con ONGs, y duró como 3 años, tal vez, el seminario, íbamos cada mes, y se discutía, y una de las cosas que se discutía básicamente el tema de la salud, porque primero era salud reproductiva, después ya se le unió y se cuestionó si salud reproductiva incluía la salud sexual o salud sexual incluía la reproductiva, después se quedó salud sexual y reproductiva. Pero ahí el tema era, si lo ponemos reproductiva, los hombres menos se responsabilizan, porque los hombres no estamos involucrados como tal en la situación de la reproducción, o en ese momento menos, ¿verdad? Y entonces, por eso se promovía mucho el tema de salud sexual, porque el tema de salud sexual sí nos permitía decirle a los hombres, y tú te acuerdas de los ejercicios, que había una tarea, que se toquen los testículos los hombres en su casa, y que nos digan, y las mujeres las mamas, etc. O sea, ahí fue como ir incluyendo a los varones en el tema de salud sexual, y evitar el de reproductiva, porque sabíamos que no era un tema que podría desde el mismo título jalar a los hombres. Entonces, sí es una gran responsabilidad. Ahora, yo sí creo que las nuevas generaciones de masculinidades, sí hay un cambio, yo sí creo que sí ha habido cierto movimiento, ¿no? Y esa es también la posibilidad de que hombres jóvenes puedan tener mayores opciones de hacer algunos cambios que otros tratamos de hacer en nuestra medida, como tú es como en esa reunión que rompió paradigmas, ¿no? De unirnos y de discutir y todo, y me imagino, yo ya no me pude quedar, pero tendré que contar la anécdota del baile, ¿no? Creo que fue lo mejor. Digo, eso resumió como todas las discusiones y todo, que eso fue una maravilla. A ver, ya no pude quedarme porque es un análisis muy interesante, ¿no? Y bueno, te digo, de allí a acá, yo sí creo que ha habido movimientos, ha habido cambios, y eso ha permitido un poco más el involucramiento de los hombres. Ahora, con el COVID hay que ver, porque el COVID puede traer posibilidades y puede no traerlas y regresar a la vieja normalidad, o sí puede traer, porque hay hombres que se han quedado en sus casas, han podido establecer relaciones con sus hijos de manera diferente, y te lo dicen, ¿no? Te dicen, no, pues jamás, ¿no? 3 meses viendo a mis hijos, acompañándolos en la escuela, y ven que cómo ¿no? O han tomado responsabilidades. Entonces, sí creo que en el caso del COVID trajo como al hombre a fuerza lo privado, a fuerza, ¿no? Que también entonces hay violencia y hay otras cosas, claro que también hay, pero también tenemos que rescatar que también hay esta cercanía sobre la paternidad, que habría que ver cómo impacta, ¿no? Entonces, es un momento, yo sí creo, de movimiento,
pero sí, y de tratar de que los hombres nos podamos comprometer más con la vida privada, ¿no? Y hacer realmente una posibilidad de participación en esto llamado salud reproductiva, pero retomarla como propia, ¿no? Lo más que se pueda también. Y también depende, tú lo sabes, de qué tipo de hombres, ¿verdad? De quién estamos hablando, de clase media, no sé qué, los que estudian, los que no estudian, los que viven en lo rural, los indígenas, los hombres homosexuales, los queer, o sea, también hay los discapacitados, o sea, también tenemos que ver dónde vemos esas posibilidades de cambio, dónde vemos esas posibilidades de avance, ¿no? Y de un compromiso de los hombres en la vida sexual y reproductiva. Toda una gran apuesta, Pepe, y ahora que nos acordamos de ese encuentro, que además yo sí creo que se adelantó a su época algunos añitos, porque ahora tenemos teoría queer y tenemos muchas otras categorías para tratar de entenderlo, pero ahí en ese baile, en esa fiesta, en esa convocatoria estuvo Amaranta. Sí, Después se cuestionaba, ¿no? ¿Por qué fui, no? Y después el tiempo le dio muchas respuestas, pero en ese momento había que atreverse, había que convocar y había que construir muchos referentes interesantísimos. Perfilándonos un poquito hacia el cierre y sobre todo siendo el día que es, mi querido Pepe, que a ti te ha tocado impulsar grandes redes comunitarias, grandes redes juveniles, como lo fue en su momento el programa Gente Joven, pero después te tocó mirar, porque uno cuando empieza a trabajar con jóvenes no alcanza a calcular lo que son capaces de hacer, porque les das un pretexto y vuelan. Y después impulsaron la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos, que todo un marco internacional, no es que sea de buena voluntad, de buena onda, por qué tiene que exigirse el ejercicio pleno de estos derechos. ¿Qué características tienen que tener estos derechos sexuales y reproductivos a título informativo para darle el contexto a quien nos sigue en la transmisión? bueno, esta cartilla que se planteó y que se oficializó, fíjate que en 2013 apenas en el consenso de Montevideo, porque aquí cuando se quiso meter el tema de derechos, no se pudo hacer dentro de la ley de niños y niñas y solo se quedó salud sexual, eso es salud reproductiva. Y también luego se quiso meter en la ENAPEA el término derechos y no entró como derechos. Entonces, hay un cierto planteamiento a plantearlo como derecho. Sin embargo, en el Consenso de Montevideo sí está el tema como derechos, ¿no? Y entonces, digo, hay infinidad de planteamientos de derechos, pero yo creo que una de los que nos toca el día de hoy es el derecho a la salud sexual, ¿no? Es un derecho que se amplía, ¿no? Porque estamos hablando de la salud sexual, ¿qué es? Bueno, las infecciones de transmisión sexual, la prevención de la violencia, el respeto a la diversidad, la oportunidad también de tener asistencia, de tener métodos anticonceptivos, el acceso al aborto, la no discriminación, la no estigmatización y lo más importante, porque el día de hoy lo que hizo la Mundial fue poner el placer, ¿no? Entonces el placer como en un primer punto. ¿Sí? Que dicho sea de paso, cuando analizamos la declaración que se incluía la idea de poner el placer, no ningún país tenía, a excepción de Uruguay, dentro de sus libros y dentro de sus programas, el término placer y la definición, ¿no? Y eso hay algo que falta mucho por hacer. Entonces, lo que tú me planteas, bueno, derecho a placer, derecho a tener, digamos, estos de acceso a los servicios, que son la anticoncepción, la prevención de infecciones transmisibles, derecho a la intimidad, derecho a poder elegir con quién te unes o con quién no te unes, derecho a aceptar orientaciones diferentes y también de género y orientaciones sexuales y también situaciones de identidad de género, respetar y asumirlas, ¿no? El derecho a la intimidad, que es otra. Entonces, creo yo que dentro de algunos de los derechos están así, claro, las declaraciones tienen mucho mayor énfasis, pero creo que los temas se abarcan así, derecho a no ser víctima de violencia también. Entonces, todos estos derechos sexuales y reproductivos, ahora te digo, se han ido incluyendo, ¿no?
Y creo que la cartilla, no la última que vi, me pareció muy interesante, con una generación diferente, e incluyendo este derecho al aborto, que me parece también, ¿no? A la interrupción legal del embarazo, que me parece que no lo teníamos en la otra vez que hicimos hace 20 años. Entonces, bueno, creo que estos derechos son dinámicos y se tendrán que ir planteando de una manera. Yo me acuerdo que en la otra cartilla, creo que en esta ya no quedó, que era este derecho a la intimidad, y cuando se hablaba con los jóvenes, hablan de cosas muy sencillas, como decir, bueno, que mi mamá no me escuche el teléfono, ¿no? Que no se meta en mis cartas, que no vaya a atender la cama y ahí se le ocurra revisar si tengo una revista. De eso hablaban y era muy interesante, y por eso lo pusimos así, ¿no? Derecho a la intimidad, ¿no? Derecho al autoerotismo también, porque había esa queja de los jóvenes, ¿no? De cómo los papás intervenían hasta sus espacios más privados, ¿no? Con la idea de que iban a limpiar el cuarto, entonces metían y veían un condón o veían una revista o lo que sea, ¿no? Entonces, no recuerdo si quedó en pero a mí me parecía muy importante. Y que costó mucho trabajo, como tú sabes, llevarlos a las escuelas y que dijeran que sí, pero además que sí, derecho a expresar. El otro que también es muy lindo es derecho a expresar tus afectos. Ese es muy lindo, porque es derecho a tus afectos. Ni siquiera que sea, digo, puede llegar a lo erótico, pero ni siquiera que sea lo erótico, ¿no? Que puedas abrazar, que puedas darle un beso a un hombre, a una mujer, a tus amigos, a tus amigas. Que esa era la gran bronca en las escuelas, ¿no? Que estaba prohibido tocarse la mano, prohibido abrazarse. Si los cachaban inclusive afuera en la calle o en el parque, los denunciaban. Y ese derecho también era muy importante. Si bien te digo, había los centrales de la salud sexual, de la educación sexual, del aborto, de todo, estos eran como más ligados a lo emocional y al respeto a los espacios privados. Por eso la cartilla es muy valiosa. Y sí, un gran aporte, ¿no? Era necesario nombrarlo, y claro que escandalizan el derecho al placer en una sociedad que le tiene miedo al placer, ¿no? Que enaltece el sufrimiento y el dolor. Por eso es tan importante nombrarlo, como la interrupción del embarazo. Déjame leerte un par de Sí. comentarios de la gente que está haciendo la transmisión. Mextritzin Méndez dice: qué añoranza de Mexfam, mi casa formadora por pocos años, pero muy valiosas sus capacitaciones. Saludos desde Acapulco. El Estrada, excelente charla. Bueno, es que cualquier cantidad de promotoras, de compañeras que se formaron. Yo aprovecho para hacerte llegar, como siempre, mi afecto, mi admiración, mi agradecimiento por tantas charlas y porque me hayas tomado la llamada el día de hoy, mi querido Pepe. Claro que ¿Algo sí. más que quisieras agregar a título de conclusión antes de Pues despedirnos? mira, yo creo que es esto, ¿no? O sea, el celebrar que se conmemore el Día de la Salud Sexual, que era algo que hace 20 años ni pensábamos, ni se podría hablar, estaba muy estigmatizado, y ha ido poco a poco saliendo del closet esta oportunidad, y qué bueno que los gobiernos puedan integrarse en estas celebraciones, y que eso también les da la responsabilidad de que no solo hacer la celebración, de que se responsabilicen, sobre todo, como siempre, para los jóvenes, de dar una educación integral en sexualidad. Para mí eso es lo primero. La Secretaría de Educación Pública tiene ya que comprometerse con el tema, y la Secretaría de Salud, que se ha comprometido, pero hacer lo más posible por tener esto que tú sabes, los servicios amigables, y que se pueda tener el acceso a métodos anticonceptivos e información, porque todavía se les sigue negando a estos jóvenes, hombres y mujeres. Entonces yo creo que si logramos tener esto, ¿no? En estos años, ¿no? Vamos a lograr realmente una sociedad mucho más igualitaria, mucho más democrática, con hombres y mujeres que vamos hacia la igualdad, y de alguna manera con responsables. Yo siempre pienso que una de las luchas que ha sido desde hace muchos años es que los jóvenes tengan su propia autoridad moral. ¿Sí? Uno, su propia autoridad moral, no la de sus papás, no la de los profesores, ¿no? Y la otra, que se sientan sujetos de derecho. Para mí, si logramos esas dos opciones, vamos de, ¿no? Ahí vamos, estimado Alfredo. Muchísimas gracias, Gracias a ti, Alfredo, con querido un cariño, Pepe. un abrazo. Gracias por darme la oportunidad de hoy charlar contigo. No, hombre, estoy seguro que pronto nos encontramos. A usted que ha sido la transmisión, buena parte que celebremos el día de hoy descansa en los hombros de este hombre. Muchísimas gracias por todo tu aporte y por seguir trabajando, no te cansas. Sí, así es, amigo.
dibujando nuevos escenarios. Pronto nos encontramos, querido Pepe. Claro, claro que sí, sí. Muchísimas Cuídate gracias a mucho, que estés usted. muy bien. Hasta luego. Cuídate mucho, Pepe. Gracias a usted que ha seguido la transmisión. Mi nombre es José Alfredo. Con toda certeza, usted y yo pronto nos volveremos a abrazar.